Bueno, pues ya está con nosotros esta mañana Omar Estrada, quien es CEO de Evidence, intérprete también del comportamiento humano a través de la investigación de mercados y la consultoría de marca. Usted ya lo conoce porque normalmente viene a traernos estudios bien interesantes y hoy vamos a hablar de uno en especial, consumo responsable. ¿Estamos en México adaptando prácticas sustentables de verdad? ¿Las marcas se están preocupando por el medio ambiente o solo buscan pues tener una buena reputación? Incluso pues tú como persona estás consciente de que estás haciendo prácticas sustentables, responsables, sostenibles, o solamente es un asunto de moda. ¿Cómo estás, Omar? Encantado, buen día, encantado de estar aquí contigo otra vez y con la audiencia, encantado, me siento como en casa justamente. Y oye, es un tema bien interesante porque hay conceptos que llegan y llegan como modas, ¿no? Exacto. Y se van, o los agarramos y de repente nuestro lenguaje los tenemos presente, pero hasta que se pasa la moda o que nuestro círculo social deja de hablar de ello, lo olvidamos. Exacto, como por ejemplo cuando era de moda ser vegano, que tú le preguntabas a alguien, oye, ¿y un vegano qué come o qué es lo que no come? Y a veces por la moda te decían, pues yo solamente como verduras. Sí, pero no todo es solamente eso. No. Y luego me he encontrado veganos que no les gustan las verduras. Entonces imagínate. Exacto, ni las ensaladas tampoco. Exacto, entonces son de las contradicciones, pero también son de estas cosas que cada vez estarán más presentes en nuestra vida cotidiana. Blanca, porque seguramente como nuestra audiencia tú recordarás, o sea, hay cosas que nos preocupan. Sí. Yo acabo de estar el fin de semana en Valle de Bravo y la conversación con los amigos con los que estoy en Valle de Bravo era qué impresionante ver que el agua se está acabando. Sí, claro. Entonces de repente dices, ¿y qué hacemos la humanidad? ¿Qué hace con ese tipo de cosas? Es cuando te pregunta, pero en realidad nosotros decidimos entrar a ese estudio. Exacto. Porque se escucha tanto, pero también que la hipótesis es, hacemos todo lo que decimos que se escucha, que todo lo que nos preocupa. ¿Y qué crees? Por ejemplo, ahorita que es el tema del agua, de la escasez de agua, sobre todo aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México, todo el mundo decimos, bueno, pues hay que cuidar el agua, ¿no? No la desperdicien. Y en tu casa te tardas 20 minutos bañándote. Esperamos hasta que salga el agua calientita. Sí, claro. ¿No? Y el vapor, te llenas un spa cada mañana, sí, y es una exageración. O sea, está padre que disfrutemos el baño. No, y la vida, ¿no? Sí, pero claro, también hay que tener conciencia. Y eso se trata un poco este estudio, porque, fíjate, también un dato que encontramos y que nos pareció terrible fue como este enero ha sido el enero más caliente en el planeta. Es cierto. Dicen, pero nada más es 0.12 grados pues, más alto que el año pasado y el antepasado. Pero eso implica muchas cosas a nivel planetario, a nivel producción de alimentos. Entonces, pues bueno, sin ser exactamente un gran especialista sobre el tema, sí soy un preocupón en el tema y un comprometido del comportamiento humano, como bien lo dices. Y le preguntábamos a la gente, los mexicanos salimos a preguntarle a este panel a nivel nacional que tenemos con Flipo, que es, ¿qué hacemos? ¿Qué tanto estás familiarizado con este concepto de consumo responsable? ¿Qué es el consumo responsable? Y el 90% nos dicen que estamos familiarizados con eso de ser consumo responsable, pero pasan dos cosas. Uno es, no, claro, yo soy responsable, o sea, hablan desde el deber ser. Sí, o sea, no hay nadie que diga, yo no soy responsable. Hay pocos que sí somos cínicos y también, ¿no? Sí, exactamente. Que decimos, o más sinceros. Pero cuando preguntamos, a ver, cuéntanos, ¿de dónde tú sabes esto de que es consumo responsable? Porque la duda es que es sostenible, que es responsable, que es reciclable. Esos conceptos que se ponen de moda, ¿cómo los vas entendiendo? Preguntamos, ¿cómo te enteras? Y todo mundo son expertos de redes sociales. ¡Órale! O sea, dice cerca del 70% que todos lo saben porque lo han visto en TikTok, lo han visto en Instagram. Y en realidad hoy hay un efecto que nos habla que todo mundo afirmamos que somos expertos porque vemos en 30 segundos, 2 minutos algún posteo de algún experto que sabe hablar muy bien de las cosas, pero en realidad eso no nos hace experto a todos. Entonces nos dicen, oye, pues parece que ya te la sabes de todas. Entonces nos dice el estudio que el 56% reconoce que su fuente de información son redes sociales, el 24% ha obtenido el conocimiento en algún medio de comunicación por lo que escuchó, pero nadie nos hemos hecho conscientes sobre eso. Y tiene ciertos impactos, Blanca, porque al final de cuentas, cuando les preguntamos, ¿qué prácticas de consumo responsable has incorporado en tu vida? Y lo que nos dicen principalmente es que pues, yo tomo un transporte público sostenible, o sea, puede ser bici, puede ser auto eléctrico, puede ser trolebús o autos eléctricos en general, ¿no? Entonces, en realidad, o el metro, que pareciera que no contamina. Sí. Pero hasta ahí, o sea, ese es el tipo del deber ser que nos va respondiendo la gente. Y la principal es reciclamos. Dicen que reciclamos.
Pero en realidad, si tú ves, nos fuimos a las fuentes de cuáles son los datos de reciclaje en México, pues son muy pocos. O sea, hay muy pocos centros de acopio de reciclaje. Justo, porque tú podrías reciclar, por ejemplo, en mi casa y en la casa de mi mamá, ya tenemos una política desde hace muchísimos años de la separación de residuos, entre sólidos, orgánicos, inorgánicos, pero mamá sí está muy preocupada y seguramente usted que nos está escuchando también, porque dicen, o sea, yo pongo mi granito de arena desde casa, estoy educando a mi familia para la separación de residuos, pero llega el camión de la basura y todo se va al mismo lugar. Sí, ese de repente se vuelve contradictorio y también te defrauda, ¿no? Sí. La infraestructura con la que de recolección de basura. Porque tú separas ese el esfuerzo y ¡pum! Sí. Se va. En un momento yo recuerdo haber tenido 4 contenedores distintos. Exacto. Y cuando ves es que todos lo separan. Y bueno, ese es otro tema para hablar qué pasa con la basura. Exacto. ¿No? Pero fíjate, Blanca, otro dato que es bien interesante. Les preguntamos a la gente cuáles son las principales obstáculos o razones por las cuales te impide hacer alguna práctica que te lleve al consumo responsable. Lo primero es porque me falta información, un 30% lo dice. Los costos elevados de los productos sostenibles o sustentables, dice el 45%, que es una razón por la cual yo lo sé, pero no hago nada. Okay, porque es más caro. Porque es más caro, o sea, al final de cuentas impacta el bolsillo o se asume, y sí es verdad, ¿no? O sea, tú vas a cualquier supermercado y un producto que tiene etiquetas o que tiene un empaque que es compostable, biodegradable, ¿no? Pues ya le agrega un costo al producto. Pero es que es más o menos, Omar, como lo que nos pasa cuando queremos comer sano. De repente dices, no, a partir de hoy todo orgánico, todo de granjas sustentables, y entonces vas al súper y tu cuenta del súper ya no es de 1,500 pesos, ya se va a 3,000, 4,000 pesos, claro. Sí, se hace más caro, entonces no es sostenible ser sostenible. Eso es algo que estamos viendo, o sea, al final de cuentas el consumo responsable es intermitente, porque pues es más caro, no se consigue en todos lados y no todo el mundo le está poniendo énfasis en ello, ¿no? O sea, yo creo que esto es un llamado, o sea, ¿y cuándo hacemos algo? Cuando nos duele. Claro. Cuando nos preocupamos porque se me fue el agua. Sí, que eso sí sucede. Por ejemplo, ahorita con la crisis hídrica que hay aquí en la capital del país y en el Valle de México, de repente tú te bañas 20 minutos y cuando en tu edificio o en tu colonia no tienes agua, bueno, ahí sí la valoras. Es como dirían las abuelas. Sí. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero aquí juega perfecto. Pero en esto lo que vemos es que la gente hace algo en el momento, o hizo algo en el momento que vio que se quedó sin agua, que se quedó sin luz, sin energía eléctrica, porque recordamos que hace un par de años en el norte del país los apagones. Se dieron apagones. Y no te cuento en Estados Unidos, no te cuento en zonas donde tienen climas o muy fríos o muy cálidos, que están acostumbrados a vivir a través de un termostato o un aire acondicionado. Sí, claro. Entonces, pues esto impacta, ¿no? Entonces, al final de cuentas, somos conscientes, hacemos algo a partir que tenemos un impacto inmediato. Mientras tanto, todo lo dejamos, esperamos. Esto es un dato bien interesante que encontramos. Estamos esperando que venga un héroe a decirnos qué hacer. Claro. O sea, alguien que se vista de héroe. Y si recordarás, en los últimos 5 o 10 años ha habido una niña adolescente de 15 años en Suiza, Greta. Que ayer fue un tema porque se puso allá afuera a manifestarse afuera del Parlamento sueco, ¿no? Sí. Entonces, pero te das cuenta que ese es como el héroe o la heroína, o sea, la figura que más nos ha acercado a generar conciencia y voltear a ver lo que se hace. Y de repente tú ves, si has visto los documentales de Greta, cuando vino a Naciones Unidas de Europa a Nueva York, ella dijo, no quiero llegar allá sin tener un impacto en la huella de carbono. Y se vino en velero. Sí. Cruzó Europa en velero. Hay un documental, no recuerdo en qué plataforma, padrísimo, porque documentaron todo su travesía y todo lo que pasó. Es difícil, ¿no? Te das cuenta, pues para hacer eso, pues en realidad de lo que te avientas 10 horas. Y además ha habido esfuerzos, Omar, porque incluso pues hay esta COP16, esta COP20 y tantos ya en la que vamos, que son estas cumbres de cambio climático donde los países están pues firmando ciertas obligaciones, ciertas responsabilidades para pues contribuir, poner su granito de arena como país para pues luchar contra el cambio climático. Pero luego hay cada presidente que dice, no lo voy a firmar, como uno de Estados Unidos que era muy rubio. Uno que conocemos. Uno que conocemos que a lo mejor vuelve. Y que allá anda otra vez con ganas de regresar. Oye, Mar, pero por ejemplo, ¿qué podemos hacer desde nuestra casa para tener un consumo responsable? Ya sabemos que en algunos momentos pues es bastante caro, pero como yo se lo digo, invertirle en una buena alimentación orgánica, un poco más natural a la larga, pues trae más beneficios. Tiene un impacto positivo en la salud. Aunque en un primer momento sea un poco más caro. Mira, dicen los expertos que he escuchado, que he leído y que he seguido, que son impactos inmediatos. O sea,
cada quien que pongamos un granito de arena en nuestros hogares, en nuestra vida cotidiana, cada vez que camines más en vez de usar tu auto, tiene un impacto positivo. La naturaleza, cuidar la naturaleza, los bosques, la cultura de los bosques es fundamental también porque es un equilibrio, ¿no? Claro. Al final de cuentas el impacto hay el objetivo del impacto y justamente de lo que se dice en Naciones Unidas y en los encuentros internacionales de mandatarios, lo que se busca es cómo maximizamos el uso de los recursos naturales no renovables, cómo cuidamos de ellos, el agua, la alimentación. Al final de cuentas eso va a tener un impacto en las tierras fértiles o en las tierras que se pueden estar produciendo alimentos para la crisis que dice que podemos vivir en los que lleguen a 2050. Exactamente, y también hay muchas cosas que se vuelven virales, como por ejemplo esta vaca que decían en algún momento que las flatulencias de las vacas generaban mucho dióxido de carbono y eso impactaba en el efecto invernadero también. También, pero bueno. Y si comemos más carne, es todo un círculo. Todo un círculo. Entonces hay que ser conscientes. Yo creo que lo primero hay que ser conscientes, saber qué podemos hacer, qué no podemos hacer, que está en nuestras manos, y poco a poco, pues poner nuestro granito de arena en pequeñas acciones. Fíjate, un último dato que es interesante, les preguntábamos sobre a qué marcas les crees que estén hoy haciendo cosas realmente trascendentes para hacer productos sostenibles. Y lo interesante es que la gente solamente nos dice que el 67% confía en algunas marcas, pero no en todas. Claro. Es decir, no le creemos a las marcas y que son los principales generadores de plásticos y productos no renovables. Ojalá que no sea nada más una moda. Muchísimas gracias, Omar Estrada, CEO de Evidence, también intérprete del comportamiento humano a través de la investigación de mercados y la consultoría de marcas. Usted lo acaba de escuchar con estos buenos estudios que nos trae cada rato. Muchísimas gracias, Omar, y pues te vemos pronto. Encantado, aquí nos vemos.